siempre está investigando sobre el padre Morales. Hoy creo que también nos va a traer algún nuevo descubrimiento de los que ha hecho, ¿no? Sin más, Javier, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lidia por haberme invitado, a ti por la presentación. Y a todos los que estáis aquí o están aquí para escuchar este día. Lo primero que voy a decir, aparte de las gracias, es que me ha gustado mucho el título que se ha puesto, Santidad educadora y no santidad educativa, que aparentemente pueden ser dos adjetivos sinónimos y no lo son. Santidad educativa, si fuera santidad educativa, se restringiría casi solo a los docentes, mientras que el padre quiso hablar de santidad educadora, que abre a todas las profesiones. Todos estamos llamados a educar. Es un matiz, fue un matiz interesante que lo metió, lo agregó, lo añadió en el año 86, en el Alcor, en el comentario a las reglas, en el comentario a la regla primera, que lo escribe hacia el año 68, en concreto esto, luego se publica en el año 70, él habla de la santidad del cruzado y habla de la santidad apostólica, la santidad mariana, la santidad cristocéntrica, la santidad profesional en medio del mundo. Y con el tiempo se vio, y él mismo lo reconoció, que probablemente el carisma propio de la institución era el de santidad educadora por encima de los otros que pueden ser mucho más comunes a otras instituciones. Santidad mariana, pues, ¿qué institución no tiene ese cariz, ¿no? Entonces, en el año 86, al escribir el Alcor, fue la única nota que agregó, santidad educadora. ¿Y qué es santidad educadora? Pues que no es enseñar una asignatura, latín, matemáticas, inglés, en la escuela, sino es esa cantidad de valores humanos que se pueden educar en cualquier profesión. Nosotros estamos en el mundo, estamos llamados al mundo, en cualquier profesión, a todos aquellos que están con nosotros, desde pues, el saber pensar, el ayudar a reflexionar, la puntualidad, la cantidad de pequeños matices, el no criticar o el ayudar a que otros ayuden a mejorar a otros, y eso se puede hacer tanto en la empresa como en un tornero, como cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, eso me parece que ha sido un acierto, el poner santidad educadora, no educativa, ¿no? Bueno, aunque esto no es un congreso de presentar novedades, sí que me gustaría presentar precisamente pues, una carta con la que hemos dado recientemente, del año 43, a Alberto Martín Artajo, y me gustaría, bueno, aunque solo he traído la primera parte, tiene 4 partes, voy a leer la transcripción porque me parece muy interesante Alberto Martín Artajo, que en el año 45 él pasa a ser ministro de Asuntos Exteriores y es el gran ministro que va a hacer que España deje de estar aislada para que empiece a ser considerada por los demás países. Pues en el año 43 él estaba en el Consejo de Estado, era letrado del Consejo de Estado, y va a verle. ¿Qué tenían de común? Pues con Alberto Martín Artajo tenían mucho en común. Primero, que los dos habían estudiado en el Recuerdo, y segundo, que los dos habían estado en los Estudiantes Católicos. Estas cartas que por fin se publicaron en Escritos desde Granada, donde habla de la universidad, que luego, si hay tiempo, hablo algo, y si no, no. Fíjense, 3 de junio, mi querido Alberto, mi paso rápido por Madrid hace 15 días no me permitió hablar despacio contigo, continuando, como hubiese deseado, aquella charla tan sabrosa, la primera, después de tantos años, de la Secretaría del Consejo de Estado, cuando recién ordenado estuve en julio del pasado. Allí hablamos, aunque solo de refilón, de un problema que llevo muy en el corazón desde nuestros inolvidables días de confederación, el de la enseñanza. Mis años de vida religiosa, lejos de enfriar, no sé si lo van siguiendo, porque
mis años de vida religiosa, lejos de enfriar el ideal concebido entonces, lo han encendido más y, sobre todo, lo han hecho más consciente y reflexivo al crisol de largas horas de oración y estudio sereno, que tanto contribuyen a madurar las ideas que brotan un día, espontáneas en apariencia, pero secretamente inspiradas por el Espíritu Santo, al contacto con aquel ambiente universitario en el que se incubaba la tragedia de los años anteriores. Y ahora, querido Alberto, veo con dolor, quiero serte sincero, tenemos que pensar que es un jesuita recién ordenado, todavía está estudiando teología, porque se ordenaban en tercero de teología y todavía tiene que hacer el cuarto de teología, y la tercera aprobación, antes de la tercera aprobación, tiene que hacer los años de magisterio a los que se iba él ahora a dirigir, pero no está en las nubes, como vamos a ver, sino que está con una preocupación muy grande. Veo con dolor el triste panorama de nuestra enseñanza. En la secundaria, y lo subraya, se combate enteramente el actual bachillerato, que a mi pobre juicio es el esfuerzo más considerable que ha hecho el nuevo Estado por entroncar con la España grande del pasado. El nuevo Estado, la España franquista de posguerra, que lleva 4 años, y el plan de Pedro Sainz Rodríguez del año 38, es decir, que lleva 5 años el plan universitario. En la universitaria, aunque han entrado en estos años muchos y buenos amigos, tengo mis dudas. No conozco el proyecto nuevo que les ha ido a las Cortes. De paso, y permíteme esta libertad que me tomo, ¿podrías enviarme el número correspondiente del boletín de las Cortes en que viene si no te es gravoso? Es decir, que no solo está alejado, metido en su teología, sino que como no tiene acceso al boletín, pues, oye, por favor, mándame para ver cómo desde Granada puedo estar yo. Pero si no está inspirado en un régimen de amplia libertad cristiana y española, de gran autonomía para la universidad, me atrevo a sospechar que, a pesar de los buenísimos deseos de nuestros catedráticos católicos, el virus institucionista y antiespañol seguirá corroyéndola, no de una manera descarada como antes, pero sí sutil y secretamente, con esa táctica anfibia de adaptación al medio tan característica de la institución libre de enseñanza, de la que, por cierto, él era un gran admirador. Era admirador de Giner, de los Ríos, y era admirador de la institución. Pero no se chupa el dedo, perdón por la expresión. Y la causa de mi dolor es el confusionismo espantoso de ideas que veo en los que intervienen el problema. Faltan ideas claras, falta conocimiento elemental de los derechos de la familia y de la Iglesia, falta conocimiento de lo que fue nuestra España imperial, hay ignorancia total de lo que se hace en los países más cultos, y lo grave es que todo ello se hace y se dice diciéndonos que volvemos a la España tradicional, que se respetan los documentos de la Iglesia. Estamos en un año 43. Y más grave aún, que muchísimos católicos, incluso los que ocupan altos cargos, se lo creen a pies juntillas. Que los padres de familia no se dan cuenta que se están ventilando los intereses más sagrados para ellos. Que creemos la inmensa mayoría de los españoles que la cuestión de la enseñanza es un problema de importancia análoga a una ley de ordenación ferroviaria o forestal, y que no nos damos cuenta que su solución cristiana y española es cuestión de vida o muerte para el catolicismo y para nuestra patria. En fin, querido Alberto, no quiero hacerme interminable. Ya hablaremos despacio de esto y de otros problemas, entre ellos del económico-social, cuya solución cristiana es cada vez más necesaria. Aquí también, qué falta de mentalidad cristiana, dice entre admiraciones, es nuestro gran pecado, la carencia de mentalidad y conciencia cristiana en el 99% de los españoles, y carecemos porque no se ha dado a la Iglesia plena libertad para formarla, consagrando la libertad de enseñanza como principio básico de todo régimen docente. Es algo de lo que ya hablaba en los escritos desde Granada desde el año anterior.
lo primero para que haya buena enseñanza es que tiene que ser libre, tiene que haber libertad absoluta. Por eso creo que el problema de la enseñanza es el primario y básico, el que trasciende todos, social, político, económico. Ahí te envío unas notas sobre el bachillerato, que no he dado con ellas, no he podido dar con ellas, que quizá te puedan ayudar. Te invito a reflexionar sobre ellas ante el Señor. No sabemos qué notas serían, quizás un programa que él tenía pensado. Por tus cualidades, por tu cargo, gozas de gran influjo y quizá muy pronto se dilate mucho más, como así fue, con gran alegría de tus buenos amigos que tanto esperamos de ti para gloria de la Iglesia y de España, el radio de tu influencia. Mide tu responsabilidad y que Dios nuestro Señor te comunique luz para penetrar la trascendencia de las cuestiones docentes y para escogitar los medios necesarios para comunicarla a los demás, iluminando las tenebrosidades que hay en tantas inteligencias. Y termina, vos estis lux mundi, vosotros sois la luz del mundo. Te envío también el programa de un acto que han tenido los seminaristas de Granada, son las tesis cristianas y españolas. Y luego un saludo para Javier, otro para Alfredo, como en las iglesias paulinas, Silano, etcétera. Javier es Javier Martín Artajo, su hermano, también fue un gran personaje en esta España. Alfredo es Alfredo López, que era el secretario de Herrera Oria, y demás amigos confederales. En mi misa de todos los días tenéis un recuerdo especialísimo y evocador de aquellos años. Pide por mí que me una cada vez más al Señor para poder unir a Él a todos los que ponga en mis manos. Fijaos el final me parece precioso porque no es un saludo, un cordial saludo, un abrazo. Te quiere, pero si el padre no era afectivo, a un ministro. Te quiere Tomás Morales y firma. Debajo de su firma y con otra letra muy temblorosa alguien escribió, no lo tenéis porque he escaneado solo la primera parte, Tomás Morales, alguien escribió, Tomás Morales ingresó en la Compañía de Jesús, vive santamente. Bueno, me parece que es una nueva carta que hemos encontrado en el archivo de la Universidad de Navarra, me parece que es muy interesante y bueno, pues ahí os la dejo, os la dejo también por si la queréis pero vemos cómo este hombre se da cuenta de que el problema de la educación no es el mismo que el forestal o el de los ferroviarios, o sea, que todo hay que arreglarlo. En esta España en que hay que arreglar todo, porque es una España que después de 3 años, 1000 días de guerra, ha quedado totalmente destruida, pero lo importante es crear el hombre. Hay una frase que él decía, que no sé si es de él, porque él cogía todo lo que escuchaba y luego yo al padre Morales le llamo el maestro del corta y pega, ¿no? Es el señor el inventor del corta y pega. Pero bueno, hay una frase que es preciosa. El futuro de la sociedad está en la juventud. Y la juventud está en manos de quien la forme. Esto él lo tiene escrito, me parece que es una frase maravillosa y que se da hoy día. Es decir, ¿qué juventud tenemos hoy día? Pues la juventud con arreglo a aquellos partidos que han inoculado una ideología, que están introduciendo una ideología. El futuro de la sociedad o la sociedad está en manos de la juventud y la juventud está en manos de quien la eduque. ¿Quién está educando a nuestra juventud? Bueno, pues yo le he dicho a Chelo que no quería ser largo, pero luego si queréis hacer preguntas, yo por mí terminaría. Y si luego hay preguntas, pues lo hacéis. Pues realmente impresionante la carta, ¿eh? El padre obsesionado por la educación desde tan joven, ¿no? Yo creo que también decía mucho que el futuro no puede predecirse, pero sí puede prepararse y se puede preparar efectivamente desde la educación, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier.
por tu intervención tan extraordinaria, ¿no? Pasamos a continuación a escuchar a don Fernando Belmoral. Él es sacerdote desde el 2011, ha estado creo que 12 años en la parroquia de Caná de Madrid y sobre todo se ha dedicado a la pastoral juvenil y a la pastoral familiar, que realmente son dos pilares fundamentales en nuestra sociedad, ¿no? También desde el punto de vista educativo. Tiene numerosas publicaciones. A mí me llamó la atención una publicación que hizo con motivo de la pandemia, que tituló Desescalada espiritual, en la que él insiste mucho en aprovechar todos los momentos. No hay que hablar de qué horror, qué mal está el mundo, qué mal está el mundo. No, el momento que tenemos es fantástico y hay que aprovecharlo para crecer en santidad, ¿no? Decía él, ningún tiempo pasado fue mejor, el hoy es lo único que existe, es donde Dios nos llama y donde espera nuestra respuesta. Seguramente que a todos nos está sonando a la cantidad de veces que escuchamos al Padre Morales o hemos leído en sus escritos el tema del momento presente. El hoy, el ahora es lo que tenemos para ser santos, ¿no? Don Fernando no conoció al Padre Morales en vivo, ha conocido su obra, a sus hijos, a su familia espiritual y creo que es un gran admirador suyo y estoy segura de que ha entendido bastante bien su modelo educativo por el artículo que creo que viene a comentarnos hoy. Muchísimas gracias por querer estar con nosotros hoy en este día tan especial para nosotros, en el que no solamente recordamos el legado del Padre Morales, sino también pues, su proyección, como nos ha dicho también Monseñor Martínez Camino en la homilía. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Chelo, por la presentación. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. No sé muy bien si saben lo que hacen, pero de hecho lo han hecho. Gracias, don Juan Antonio, por su presencia y a todos ustedes. Efectivamente, cuando murió el Padre Morales, yo ya estaba sobre la tierra, porque tenía 8 añitos, pero efectivamente no le conocí físicamente, en persona, sino pues efectivamente a través de sus obras y de personas que dentro de la milicia cruzada, dentro de los hogares de Santa María, pues me lo han hecho presente y después a través de sus obras. Entre las muchas características de la sociedad actual en la que vivimos, o muchos de los modos en los que se puede mirar esta sociedad, en los últimos años se ha insistido mucho y se ha acercado desde distintas perspectivas a la sociedad tecnológica. Una sociedad en la que efectivamente la tecnología está muy presente y esa sociedad tecnológica me parece que presenta un riesgo que creo que todos lo experimentamos, que es la sustitución de lo bueno por lo fácil. Si pensamos qué es lo que ha hecho la tecnología en nuestra vida, pues la tecnología nos ha facilitado la vida. Yo para venir desde Majadahonda, donde estoy ahora, hasta llegar hasta aquí, si no hubiera sido por GPS, o sea, yo creo que no estoy aquí, ¿no? O sea, porque efectivamente necesitas que alguien te indique. Antiguamente pues iba el copiloto con el mapa extensible, etcétera, pero la tecnología nos ha facilitado la vida, nos ha facilitado las comunicaciones, nos ha facilitado los viajes, pero esa sustitución de lo bueno por lo fácil ha creado también el deseo de llegar a un resultado abreviando lo más posible el proceso que hace que se llegue al fin, ¿no? Para mucha gente ahora lo importante es llegar a conseguir algo y nos hemos olvidado de ese itinerario que nos llevaba. Voy a hacer un pequeño experimento en silencio, cada uno no lo vamos a compartir, pero ahora, por ejemplo, hay varios en Estados Unidos y en otros lugares haciendo estudios sobre la posibilidad de que exista una pastilla que contenga todo lo necesario para una adecuada alimentación, de manera que tomando esa pastilla en un momento del día o en 3 momentos del día, pues ya tuviéramos todos los nutrientes, proteínas, etcétera. Entonces, sin responder en alto, pero pensad un segundo cada uno, si esa pastilla existiera, vamos a jugar a la teología ficción, vamos a pensar que eso existe, o sea, ¿la tomaríamos o mantendríamos la comida tradicional? Un segundo cada uno. Ahora se están haciendo también estudios también con componentes químicos. El último iPhone que ha sido presentado hace recientes días
ya tiene la posibilidad, todavía muy rudimentaria, pero de que tú hables en un idioma y salga, selecciones el idioma con el que quieres comunicarte, pero hay pequeños estudios también a través de cuestiones químicas, que nos tomemos una pastilla y aprendamos, sepamos el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no? Entonces, la respuesta de don Juan Antonio es efectivamente la que a mí me surgió. O sea, yo lo de la comida dije que ni hablar. Primero, porque me gusta mucho comer, y segundo, porque además creo que la comida es una realidad social, que tiene una interacción, que crea y genera vínculos personales. Pues, sin embargo, yo lo del estudio no me lo cuestioné, dije inmediatamente, esto es maravilloso, ¿no? O sea, ustedes van a otro país, se toman la pastillita correspondiente antes y llegan allí y hablan, ¿no? Pero en este caso, el proceso que conlleva el aprendizaje se olvida, o sea, que ese proceso conforma a la persona, que ayuda a su correcto desarrollo, que el propio proceso de aprendizaje, ya sea de un idioma, ya sea en cualquier área del conocimiento, es educativo y formativo. No se trata simplemente de hablar ese idioma, que es verdad que pues para quizá una reunión de trabajo, etcétera, tampoco va a ningún sitio, pero sin olvidar que tan necesario como llegar al punto final es el camino que se recorre. Por otra parte, me parece que se intuye también que esto conduce a otra consecuencia muy presente en la sociedad contemporánea, que es el rechazo al esfuerzo. Ante dos posibilidades, el discernimiento que se hace no es sobre qué es bueno, sino sobre qué es lo más fácil y qué es lo que menos se me exige. Virtudes como la fortaleza, la superación, la resiliencia, la magnanimidad van desapareciendo del escenario cotidiano, porque lo que tengo en el horizonte es la ley del mínimo esfuerzo con el mayor beneficio posiblemente. La rápida difusión de redes sociales, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos tiempos, ha supuesto también una alteración en la conciencia de las relaciones interpersonales, ¿no? Las generaciones más jóvenes, en un estudio que se hizo en América con el tema de la pastilla de alimentación, efectivamente todos, una amplia mayoría, se inclinaban por esa pastilla, porque tendré más tiempo para trabajar, para no sé qué, olvidando lo que conlleva la interrelación en el campo de la comida o en cualquier otra rama. Esa alteración de las relaciones me parece que conlleva también algo muy presente, que es el individualismo, nuevos productos tecnológicos que quieren suplantar las relaciones humanas. Claro, el venerable Tomás Morales murió años antes de poder ver con tanta fuerza la situación descrita. O sea, en los escritos del padre Morales pues no vamos a encontrar referencias ni a Instagram, ni a TikTok, ni a la inteligencia artificial, pero me parece que sí que vamos a encontrar elementos firmes que nos ayuden a vivir en medio de este mundo sin huir, porque Dios nos ha puesto en este mundo, no se trata de huir, pero tampoco de claudicar de nuestra propia identidad cristiana. Yo creo que una de las características de los maestros es que su doctrina puede iluminar a generaciones muy posteriores a la época del autor, precisamente porque me parece que la doctrina de los autores está inspirada en el mismo Evangelio, y aunque haya elementos que sí que se puedan circunscribir pues, al momento histórico en el que el autor vive, pero la mayor parte de su obra puede iluminar, y de hecho sigue iluminando, la vida de los hombres. Cuando me he acercado a las obras del padre Morales, o sea, sin hacer un estudio doctoral, sino un estudio de aprendiz y de discipulado, lo primero que me he encontrado es que el fin al que tiende su vida y al que quiere incitar a todos los que se acercan a él es precisamente el de la santidad. Un horizonte que no baja, no rebaja ante una generación que pudiera no entenderle. Pero tampoco me parece, lo que yo me he encontrado, no me he encontrado con una persona desaprensiva que señala solo el fin, que eso normalmente resulta muy desagradable.
El auténtico educador no es el que te indica solo lo que tienes que aprender o por dónde tienes que ir, sino que te acompaña en todo ese recorrido. No solo dice que el fin es la santidad, sino que propone un itinerario, que propone un camino, es ayuda en ese camino. Yo creo que a todos nos conmovió la fuerza con la que el Papa León, en el último jubileo de los jóvenes, el pasado mes de agosto, les decía: aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén, no se conformen con menos. Yo creo que a todos, presentes o no presentes, cuando escuchamos o leímos este texto, posiblemente a todos los que participáis, ¿no?, de la familia espiritual del Padre Morales, recordaríais también con fuerza la insistencia en ese horizonte, la santidad, no se conformen con menos, porque efectivamente muchas veces en el mundo en el que nos encontramos podemos tender a rebajar ese listón, podemos conformarnos con menos. Religioso jesuita, ama profundamente la vida religiosa, me parece que con una particular admiración y desvelo por la vida contemplativa, pero es un maestro para los laicos. Escribe para hombres y mujeres que están en medio del mundo y que lo han de transformar desde dentro, ¿no? Se adelanta, no leo el texto de Lumen Gentium 31 del Concilio Vaticano II, donde recuerda que el lugar de los laicos es precisamente el mundo y que les corresponde por vocación la santificación de las estructuras temporales. Yo creo que en una lectura lineal de los escritos del Padre Morales nos encontramos con un itinerario pedagógico, o yo pues me he querido encontrar con un itinerario pedagógico que se podría ilustrar muy bien con el ejemplo de la ascensión a una montaña. De hecho, no me resulta extraño que este pedagogo, que fue el Padre Morales, fuera a la vez un enamorado de la montaña y que vinculara, ¿no?, su hacer apostólico, ¿no?, con campamentos, con marchas, y estamos en el lugar indicado para hablar de esto. A través de esas actividades, de campamentos, de marchas, el joven descubre que tan importante como llegar a la cima es el camino que se recorre. No se trata de coger a los jóvenes en un helicóptero y subirlos a la cima de la montaña, que, bueno, pues efectivamente llegarían a la cima de la montaña, verían el paisaje, se rezarían, les llevaría el corazón a Dios, pero se habrían privado de una parte muy importante de esa pedagogía, que es precisamente el recorrido, porque tan importante como llegar a la cima es el camino que se recorre, a través del cual uno pues se va desarrollando, va adquiriendo virtudes, lucha contra defectos y tendencias negativas. Y una cosa es el deseo de querer subir a la montaña, que todos lo podemos tener, pero otra es el ponerse en camino, el enfrentarse a las dificultades y riesgos reales. Parece que la pedagogía del Padre Morales es una pedagogía de realismo, de realidad, no de grandes ideas o de grandes presupuestos, sino basado en la experiencia real, ordinaria, luchar por la perseverancia y la superación. Por eso me parece que el propio itinerario de ascenso se convierte en escuela de humanismo y de santidad. No se trata, insisto, de subir, de llegar a la cima, sino de hacer ese recorrido que nos va a permitir llegar a la cima. Y para ese ascenso, el Padre Morales ofrece esa brújula con los 4 puntos cardinales que me parecen fundamentales para una formación del joven contemporáneo: la mística de la exigencia, el espíritu combativo, el cultivo de la reflexión y la escuela de constancia. Me parece profundamente actual esta propuesta frente a ese facilismo que señalaba al principio de lo fácil. El Padre Morales otorga algo que pues a lo mejor no está muy de moda en el contexto actual, pero que es muy necesario. En primer lugar, el devolver al esfuerzo el lugar que le corresponde en la vida humana, huyendo de voluntarismos y neopelagianismos, pero me parece que ese devolver al esfuerzo su lugar es de una importancia capital en la tarea educativa de hoy. No tener miedo a exigir, ya sea
los padres, ya sea los sacerdotes, ya sea todo tipo de formadores, no tener miedo a exigir, además en una exigencia, muchas gracias a la referencia de Javier ahora, porque yo tenía escrito, una exigencia que es afectiva, ¿no? O sea que cuando uno se acerca a los escritos del padre Morales, por lo menos el acercamiento que yo he hecho, me he encontrado con una persona que revela un gran corazón, o sea, y una afectividad que efectivamente no se manifiesta en lo que hoy se entiende que es la afectividad, que muchas veces pues roza la cursilería y la falta de dominio propio, pero sí la de un corazón profundamente enamorado, y porque es un corazón profundamente enamorado, es capaz también de encender amor a su alrededor. De hecho, citando una frase del padre Morales, si no se utiliza el resorte del ideal, del amor a Cristo en los demás, la exigencia fracasa estrepitosamente. Porque no es una exigencia por exigencia, no es exigir por exigir, sino que lo que no se exige es el amor de Cristo, ¿no? En una casa de espiritualidad que íbamos con el seminario de ejercicios, en la puerta había una traducción de San Pablo que nos hacía mucha gracia, que era el amor de Cristo te mete prisa, ¿no? La famosa la caridad de Cristo nos urge, pues la caridad de Cristo, el amor de Cristo te mete prisa, ¿no? Bueno, pues me parece que ese es el fondo de esa exigencia, es precisamente el amor. Esa exigencia despertará un espíritu combativo que hunde sus raíces en el mismo Evangelio y en las cartas paulinas. Cuando uno lee a nuestro Señor y lee al apóstol San Pablo, son continuas las referencias al combate. Un espíritu combativo que me parece que en el caso del padre Morales tiene también mucho que ver por su experiencia, obviamente, en la compañía y por la espiritualidad ignaciana. La propuesta del padre Morales me parece que es una propuesta integral de cabeza, cuerpo y corazón, como tiene que ser la formación. O sea, la formación no debe ir exclusivamente a la cabeza, sino en una educación integral. Por eso, esa educación no recae solo sobre los profesores en la formación de los jóvenes o de los niños, sino que hay muchos elementos formadores, y debe haberlos, para esa formación integral. Esa mística de la exigencia y ese espíritu combativo pues precisa de una constancia. Bueno, pues eso no hay más que verlo, la cantidad de proyectos que se empiezan y la cantidad de proyectos que nunca terminan, porque es verdad que empezar, pues todos somos capaces, ¿no? Antiguamente se hablaba de las colecciones de kiosco, ¿no? O sea, que todo el mundo coleccionaba cromos, cajitas, pues en los kioscos había una gran oferta de coleccionismo, y la primera además te enganchaban porque era gratuita o costaba muy poquito, pero luego ya según iba y la gente se iba desenganchando, ¿no? Entonces, pues todo el mundo conoce gente, ¿no? Pues que tiene colecciones de las cosas más variopintas, ¿no? La necesidad de la constancia y luego la necesidad de la reflexión, ¿no? Formar personas de criterio que sean capaces de enfrentarse con las realidades más variopintas, no dando recetas, porque las recetas no forman criterio, sino dando auténticos elementos que hagan que el joven, que cualquier persona, sea capaz de enfrentar las realidades más distintas. Y esa pedagogía del padre Morales me parece que tiene un fundamento claro en la vida interior, ¿no? Sería imposible entender la propuesta de formación que el padre Morales ofrece sin una íntima relación con Cristo en la oración, ejercicios espirituales y, desde luego, como enuncia el marco de esta mesa redonda, sin la presencia de la Virgen. Me parece que la presencia de la Virgen en las obras, en la predicación, en los escritos del padre Tomás Morales no son un colorario piadoso a una predicación, ¿no? A veces a los curas se nos achaca, ¿no?, que cuando en una homilía el cura empieza a hablar de la Virgen hay que estar tranquilo porque ya empieza a terminar, ¿no? Ya es el momento final de la homilía. Pero no es así, me parece, en los escritos y en la propia experiencia vital del padre Morales, sino que al contrario, o sea, él en la
en la vida de María encuentra el modelo acabado de santidad, el modelo acabado de ese itinerario de formación, ¿no? Cuando habla que el corazón de la Virgen es refugio e impulso para el apóstol contemporáneo, el apóstol menos, ¿qué adjetivo pone? Me parece que efectivamente es en el corazón de la Virgen donde podemos aprender, ¿no? Las continuas referencias a que María es madre, pero que también es maestra, ¿no? Cuando termina una de sus obras, no cierres este libro sin dejar tu corazón a la Virgen, ¿no? Al final, si el horizonte es la identificación con Cristo, si el horizonte es la santidad, María, en cuyo seno se formó la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, pues ahí es donde él también nos invita. El Papa León, en el Jubileo de los Sacerdotes, invitaba en la misa el día del Sagrado Corazón de Jesús a que los sacerdotes volviéramos sobre los ejemplos de los grandes santos que habían recorrido la historia de la Iglesia. Decía el Papa cómo se nos ofrecen muchos modelos, muchas veces se pregunta por la identidad del sacerdote, qué sacerdote se necesita, qué sacerdote queremos, y el Papa León nos decía que teníamos que volver a todo ese gran arsenal que la Iglesia tiene en los santos, sin adelantarme al juicio de la Iglesia y profesando los decretos de Urbano VIII, no me adelanto sobre la santidad del Padre Morales, pero en tanto que su proceso está abierto y sus virtudes declaradas, que ha sido vivido en grado heroico, me parece que los sacerdotes y todos los fieles, desde luego, encontramos en el Padre Morales y en sus escritos un ejemplo y un itinerario pedagógico para recorrer nuestro propio camino de santidad. Creo que no he sobrepasado el tiempo. Muchas gracias por recordarnos que realmente el Padre Morales se dedicó a la formación de los laicos para que santificaran esas estructuras temporales, ¿no? Solo así se transformaba el mundo desde dentro, es verdad. Pasamos ya finalmente a Jesús Manso Ayuso, que ha sido decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid desde el 2001 hasta hace muy pocas semanas. Muy pocas semanas. Él estudió magisterio allí mismo y estudió psicopedagogía y obtuvo el Premio Nacional de Excelencia Académica. Yo sospecho que en este premio también tuvo que ver algo su formación como militante. Luego nos lo contará. Su trayectoria investigadora y académica realmente es enorme, es abrumadora, pero no vine aquí por esto, hoy al menos. Viene por otro motivo, viene porque, bueno, porque esta es su casa y ahora lo estaba recordando, dices que aquí me siento como en casa. Él, seguramente que todos saben, fue sobrino del Padre Manso, este cruzado sacerdote que nos dejó hace unos meses, en mayo, para pasar a la eternidad, ¿no? Nuestro querido Padre Manso. Jesús se formó desde muy joven en la milicia de Santa María, desde los 10 años, me estaba diciendo ahora, prácticamente hasta los 25 estuvo en la formación intensiva de los militantes de Santa María y, bueno, yo creo que ha dejado una huella profunda en su vida, ¿no? Yo me encontré con él hace solamente 3 o 4 años en unas reuniones muy formales de profesores y tal, de educación, y realmente me alegraba mucho cuando tomaba la palabra él, porque se veía cómo con muchísima prudencia intentaba siempre poner sentido común, desde aspectos muy que casi pasaban desapercibidos, ¿no? Pero decía, fíjate cómo Jesús está calmando la situación y diciendo algo que nadie se da cuenta de ello y él ha puesto enseguida el ojo en lo más importante, ¿no? Sin crear nunca polémica, un hombre conciliador, pero realmente creo que tiene que ser un extraordinario profesor también en el aula, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos al Padre Morales, no lamentos sino acción? No lamentos sino acción. Cuando Jesús se presentó a las elecciones de decano, yo escuché unas palabras suyas en su programa electoral, ¿no? Que en la campaña se presentaba con un buenísimo equipo, gente muy, muy sensata, y claro, me imagino yo que respondía un poco a este ideal del Padre, no lamento sino acción. ¿Está muy mal la educación?
pues vamos a hacer lo que podamos. Y en la medida de sus posibilidades, pues realmente creo que ha dejado una huella imborrable en esa Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, que tampoco es una universidad fácil, digámoslo, ¿no? No sé si ahora nos va a contar un poco cómo ha influido esta formación como militante, pues tanto en su carrera, en su trayectoria profesional, académica, sobre todo también como padre de familia de 4 hijos, que son una preciosidad, que están por ahí correteando, y yo creo que también quizá algo nos puede decir de esto. Muchas gracias. Madre mía, cómo me ha dejado así el terreno. Muchas gracias, Chelo, por la presentación. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Monseñor Martínez Camino, gracias por su presencia. Bueno, la verdad es que todos los que estáis aquí sabéis que Lidia tiene muchísimas virtudes. Una de ellas es que ha sido capaz de ponerme en 3 meses en 2 escenarios de los más difíciles. La conferencia que pude dar en la Católica de Ávila, aquí está la rectora, y ahora esta pequeña intervención, porque a mí me cuesta el equilibrio, ¿no?, entre lo académico y también la parte más personal. Y ya digo que voy a ser poco académico, porque me pesa más saber que estoy en casa y estar en familia, y por lo tanto pues lo que voy a compartir es más bien pues una reflexión sobre lo que ha sido la pedagogía del Padre Morales en mi propia vida. Y esto es un ejercicio que evidentemente es complejo hacerlo y espero, ¿no?, transmitir pues lo más importante o las claves de esto, ¿no?, de esta finalidad. Creo que es importante, yo comparto con todos los de la mesa algo, efectivamente con Chelo comparto esas reuniones que teníamos de la Conferencia Nacional de Decanos, con Javier ser compañeros en la Autónoma, con Fernando, por lo que veo, la edad más o menos 1 año, entonces ya después diremos quién es el más joven de los dos. Yo conocí al Padre Morales, por lo tanto, solo una vez aquí en Navarredonda, que me trajeron mis padres en 1991. Y por lo tanto lo que voy a decir es lo que la pedagogía del Padre Morales ha hecho en mí a través de su obra institucional, de su obra personal y espiritual. Y sin negar que existiría la posibilidad, y aquí en la sala hay personas muchísimo más especialistas que yo en la pedagogía del Padre Morales, de que sea posible definir cuál es la pedagogía y las señas pedagógicas del Padre Morales, yo lo primero que debería decir, y en realidad está muy bien, comparto lo del título, es que preocupándole muchísimo la educación y la pedagogía del Padre Morales, educadora es un adjetivo y el sustantivo es la santidad. Y creo que por eso está muy bien elegido, ¿no? Lo sustantivo es la santidad. Y yo esto es lo que he vivido. He vivido una pedagogía maravillosa, pero una pedagogía que me lanzaba al fin último, que es la santidad, ¿no? Yo a lo largo de mi vida cantidad de veces he recordado fundamentos de los ejercicios espirituales y que tiene mucho que ver con lo que nos recordaba hoy el Evangelio y Monseñor Martínez Camino insistía en la homilía, ¿no? Si es que la finalidad última es salvar el alma, ¿no?, e ir a la eternidad. Y para eso hemos sido criados, ¿no?, como decía San Ignacio en los ejercicios espirituales, que tantas veces pues, también tuve las posibilidades de vivir con los cruzados. Evidentemente, ¿no?, yo también he leído escritos de educación del Padre Morales. Para mí los libros de Forja de Hombres y Laicos en Marcha, sin lugar a duda, ponen en juego, ¿no?, una pedagogía clara, pero también, ¿no?, pensaba en los textos que he estado un poco releyendo, ¿no?, de Abilio de Gregorio, que la verdad para mí pues, también era muy interesante, porque también hacía una lectura muy buena, ¿no?, de la pedagogía de Bienve, de Bienvenido Gazapo, el libro, ¿no?, de Javier del Hoyo, Profeta de nuestro tiempo, y después se han hecho hasta tesis doctorales, ¿no?, sobre el Padre Morales. Antes he visto a Begoña Lafuente y María Eugenia Gómez también están por aquí. Bueno, todos estos textos yo creo que nos
invitan claramente y nos aclaran, ¿no?, que el padre Morales claro que tenía una pedagogía, pero insisto que para mí es fundamental entender que la pedagogía era un medio para la santidad, quizá el principal medio para la santidad. De esos libros, y ahora Fernando lo recordaba, yo sí que creo que los 4 puntos cardinales de Forja de Hombres son actuales para nuestra educación claramente, ¿no? Exigencia, espíritu combativo, cultivo de la reflexión y constancia, ¿no? Yo creo que si todo sistema educativo promocionara estos 4 puntos cardinales, iríamos mucho mejor y seguramente, pensando en el bachillerato y en esa carta, si se hubiesen puesto esos 4, ya estaba el bachillerato bien arreglado, ¿no? Y creo que por ahí es muy interesante esto que proponía, ¿no?, el padre Morales, y que creo que es muy actual. Pregunté al ChatGPT también. Claro, es que esto hay que hacerlo ahora siempre, ¿no? Si no lo haces, pues te queda así como un poco... Fue terrible lo que me dijo el ChatGPT, no me gustó nada. Porque simplificaba, ¿no? Simplificaba básicamente mi vivencia sobre lo que es la pedagogía del padre Morales, y te das cuenta lo que las máquinas nunca van a ser capaces de hacer, ¿no? Que es al final... toda la parte del compromiso vital, ¿no?, y esa visión vital que nos da la propia experiencia y lo que vamos viviendo día a día, ¿no? Y en este sentido, para mí era muchísimo más rico pensar en mi experiencia como militante, efectivamente, y ahí, pues yo creo que como prácticamente todos los que estamos aquí, 2 experiencias fundamentales y que tienen un componente pedagógico fortísimo, como son los campamentos y los ejercicios espirituales. Yo, en realidad, para mí, este es el núcleo de toda la pedagogía, ¿no? Los campamentos y los ejercicios espirituales. Y a partir de ahí, quiero decir, por supuesto, los retiros mensuales, ¿no?, pero las marchas, o sea... campamentos y ejercicios espirituales, y ese equilibrio de contemplación y acción que también se reflejan en eso, ¿no?, en los campamentos y en los ejercicios espirituales. Y por otro lado también, y esta intervención para mí lo agradezco mucho porque me permite hacer agradecimientos, ¿no? Pues yo he vivido la pedagogía del padre Morales a través de las personas, de los cruzados, de las cruzadas, de las personas de hogares que encarnaban la pedagogía y que encarnáis la pedagogía del padre Morales. Y por supuesto os doy las gracias a todos por ello y os sigo animando, por supuesto, a que sigáis haciéndolo con el mismo tesón. Teniendo un poco esto en cuenta, algunas ideas que para mí han sido fundamentales en mi vida, partiría un poco de esto de la contemplación-acción, ¿no? En la parte de la contemplación, la necesidad imperiosa de la vida sacramental y de la vida en gracia, pues era evidentemente, ¿no?, una obsesión que se nos trasladaba siempre como parte de la pedagogía del padre, porque si no estás conectado a la fuente es complicado que puedas dar absolutamente nada, ¿no? Y yo he tenido la suerte de experimentar el momento en el que estás bien conectado y estás bien en gracia y momentos en los que no, y te das cuenta, ¿no?, de esa necesidad de la vida sacramental, para que no seas tú el que estás haciendo las cosas, sino dejar que sea Dios a través de una herramienta absolutamente imperfecta el que pueda hacer algo en el mundo, ¿no? Junto a ello, el amor a la Iglesia y la obediencia a la jerarquía también de la Iglesia, ¿no? La dirección espiritual, los guías espirituales enseñaban una pedagogía, ¿no?, de obediencia fundamental para mí también. La comunión eclesial o la sinodalidad. Yo recuerdo que lo primero que hice cuando llegué a la Autónoma fue ir a la capilla a decirle al capellán, que no sabía quién era,
pues que yo estaba ahí a su disposición para lo que hiciera falta, ¿no? Y ahí pues entrabas en contacto con cualquier tipo de persona de otros movimientos, de parroquias o de cualquier otra realidad eclesial para juntamente poder mover cuestiones en la universidad, ¿no? Eso para mí en la parte más de contemplación, ¿no? me parece esencial. Y después, puntos así como más concretos, lo decíamos antes, ¿no? La parte de la constancia, de la perseverancia, del no cansarse nunca, de estar empezando siempre, es una máxima pues, que en los campamentos pues se graba, ¿no? Se graba en el corazón y vives con ella ya toda la vida, de manera que uno no puede entenderse ya sin esa pedagogía. Por eso yo no tengo muy claro si hay algo de mi vida que se pueda separar, digamos, o que no tenga aportación de la pedagogía del padre Morales, ¿no? Sino que es todo eso. Yo recuerdo desde tercero de la ESO ya era delegado de clase. Claro, uno dice, "Oye, ¿cómo llegas a decano?". Digo, pues porque en tercero de la ESO fui delegado de clase, ¿no? Y a eso sí, es así, ¿no? Y delegado de clase en tercero y en cuarto y en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, representante de estudiantes en el consejo escolar del colegio, delegado en la universidad, representante de estudiantes en claustro, en consejo de gobierno. ¿Por qué? Pues lanzado por la pedagogía del padre Morales. Fundamentalmente, o sea, por supuesto que la vida tiene más variables que te influyen, ¿no? Pero yo diría que fundamentalmente por lo recibido por los cruzados a través de, pues eso, ¿no? de esta pedagogía tan práctica y tan sabia, ¿no? Otra cuestión que para mí es fundamental y ya son de cosas más concretitas, y de esto no se ha hablado, es el cuidado del pequeño detalle. O sea, a mí esto me gusta tanto de la cruzada y de la milicia, me parece tan característico. O sea, yo recuerdo estar pendiente de cuando se acaba el agua en la jarra y ser el primero que te levantas. Ayer estaba con Clara, que es la mayor, que tiene 10 años, y le decía, mañana voy a contar esto en la conferencia. Ayer estaban unas madres con los carros ahí en mitad de la calle y no dejaban pasar. Y yo decía, son mujeres buenísimas, pero no se dan cuenta de que no están dejando pasar, ¿no? Y yo decía, el detalle de, oye, no, el carro lo pones a un lado para que la gente pueda seguir pasando, el carro en la compra, cuando vas, ¿no? Por la compra, con todos los... no dejes el carro en el medio, ponlo en el lado para... Esos pequeños detalles son de la milicia, o sea, yo desde luego los he aprendido aquí y llenan tanto la vida y hacen tan feliz al resto de gente. Y la gente se da cuenta, ¿no? Este tipo de detalles que también tienen que ver con la alegría, con el saludar por las mañanas, con no quejarse, por supuesto, que lo tenía aquí también apuntado, la campaña de la visitación. Yo asumo que, por supuesto, los que estamos aquí, o sea, pasará como a nosotros. O sea, yo es que no puedo vivir la campaña de la visitación solo en las fechas establecidas. O sea, yo pasa en noviembre, pues ya no me voy a poner a quejarme otra vez, ¿no? Pues en noviembre pues sigo sin quejarme y en noviembre intento en la medida de lo posible coger lo peor, ¿no? Entonces, y todo eso habla del cuidado, ¿no? Que por eso es imposible pensar que el padre Morales no era afectivo. O sea, el padre Morales tenía tanto, o sea, era tan detallista, tenía tanto cuidado por la belleza, que eso y que demuestra afecto, ¿no? Un afecto real por las personas, ¿no? A veces por los más cercanos y a veces por los no tan cercanos, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Yo podría estar hablando... En definitiva, yo creo que o sea, la pedagogía del padre Morales lo que hace fundamentalmente es que cedas, que te doblegues a la belleza y a la bondad de Dios y que te rindas, ¿no? O sea, que dejes de luchar, que te abandones definitivamente en las manos de tu Padre, del Padre que te ha creado y del Padre que te está esperando en la eternidad. Y
que te olvides de ti mismo, ¿no? O sea, el salir de ti mismo era una constante en la pedagogía del Padre Morales que creo que es fundamental, ¿no? Y que cuando experimentas, pues efectivamente te das cuenta que el camino de la santidad es posible, porque ya no es un camino que recorres por tus fuerzas, sino que lo recorres porque estás abandonado en las manos del Señor. Los grandes referentes, ¿no?, de santos que siempre se nos ofrecían, Santa Teresa, Santa Teresita, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, que también se ha citado, todo esto lo condensaba, ¿no?, la pedagogía del Padre Morales y pudiendo ser materializada en el día a día y en también eso, ¿no?, en la santificación del día a día, ¿no?, la cantidad de veces que tenemos las posibilidades de santificar cada minuto del día a día, por poco que sea, y te dediques a lo que te dediques, ¿no? Cuidando la puntualidad, cuidando, pues eso, ¿no?, la no queja, cuidando el levantar el corazón de vez en cuando con jaculatorias a lo largo del día, por supuesto la oración, bueno, todas estas cuestiones, ¿no?, que a mí desde luego pues me explican a mí mismo, ¿no?, y tienen al Padre Morales como principal pues fundador de esas ideas o de esa experiencia vital que yo he ido teniendo. Todo esto, evidentemente, con una imperfección mayúscula, ¿no? Una de las grandísimas cosas de tener la vocación matrimonial es que tienes una mujer maravillosa, que estoy viendo allí al fondo, a Marta, pues que ve que en realidad es como, bueno, esto sí muy bien, pero después en la práctica fallas como una escopeta de feria. Y por supuesto que sí, ¿no? Pues cuántas veces también, claro que me quejo, claro que no dejo lo peor para los demás, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no?, porque el matrimonio también ha sido una cosa que a mí pues me ha ayudado a seguir mejorando en todo esto. Y Marta, sin venir de la milicia, pero ha ido también integrando muchas cosas de esta pedagogía y intentamos, ¿no?, cada día ayudarnos mutuamente para poder pues ser santos, que en realidad es lo que queremos. Y por último, para acabar, también dentro de los homenajes, pues la prueba principal que el Señor nos regaló y que nos ha regalado a Marta y a mí en estos años no ha sido los 4 hijos, sino el 5º hijo que tuvimos, que fue cuando Marta estaba en 2019, semana 16 de embarazo, y nos dijeron en el ginecólogo que el niño no tenía riñones. Nuestro tercer hijo, Andrés, nos dijeron que cuando nacería, fallecería, porque era incompatible con la vida. Así se categorizan los casos de agenesia renal bilateral que son incompatibles con la vida actualmente. Os podéis imaginar lo que supuso acompañar, ¿no?, la paternidad tan especial que ha supuesto este tercer hijo, Andrés. Después estarían Elena y Jaime. Y en esta paternidad descubrimos, ¿no?, los dos, tanto Marta como yo, precisamente esto que decía antes de lo que ya supone el abandono definitivo en las manos del Señor, ¿no? Cuando realmente dices, el Señor te fuerza porque eres muy torpe y te dice, no, te voy a dar la posibilidad de que definitivamente te abandones en mí, ¿no? Y cómo eso pues nos ha cambiado la vida siendo militantes, que es como, hombre, yo soy un católico de estos, de los buenos, ¿no? Y el Señor te dice, no te enteras de nada, todavía te queda muchísimo camino, ¿no? Y Andrés nos lo enseñó. Y en todo esto pues yo siempre veo también mucho la mano de Dios, ¿no? O sea, la mano de la pedagogía del Padre Morales también, como la templanza en esos momentos, ¿no? Y sobre todo eso, el abandono en el Señor, el abandono en la Virgen María, pues estaba muy presente. Así que, bueno, algunas ideas, un poco de batiburrillo, porque es muy difícil sistematizarlo,
pero sin lugar a duda, ¿no? Pues sobre todo el dar gracias al Señor por la pedagogía del Padre Morales, por el Padre Morales y por toda su obra, y gracias especialmente a los cruzados y a las cruzadas por seguir transmitiendo y haciendo real la pedagogía del Padre Morales cada día. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de corazón, ¿no?, a cada uno de vosotros por las intervenciones preciosas que habéis hecho. También, Jesús, por compartir esta última, donde realmente Dios nos educa en el dolor, ¿no? Tan bonito, porque realmente es una experiencia pues fantástica para que nos dejemos en las manos de Dios, ¿no? Realmente es Él el que nos va cuidando y el que nos va santificando y el que nos da pues lo que en cada momento necesitamos, aunque nos cueste muchas veces aceptarlo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta así muy breve a los que están en la mesa. Y dado que habéis dicho que os he invitado personalmente, pues ahora voy a decir un poquito el motivo por el que habéis sido los invitados y desde luego no habéis defraudado nada. Bueno, primeramente el padre Fernando del Moral. Bueno, el padre Fernando del Moral aparece por la cripta del padre Morales con bastante frecuencia. Él aparece por allí con bastante frecuencia. Cuando escribe alguna cosa, desde luego lo envía rápidamente porque se considera, vamos, pues que tenemos que ser depositarios de... Bueno, desde luego, cuando hay alguna efeméride del Padre Morales, tenemos su felicitación. Está siempre presente entre nosotros. Y el final de todo es que dice, bueno, como va a ser el aniversario 31 del Padre Morales, pues que he escrito un artículo y entonces lo que quiero es que me digáis si me dais permiso para publicarlo. Y entonces se lo dio y me lo pasan a mí y digo, pero bueno, o sea, esto es... Y encima pide permiso para publicar algo que es fantástico. Y entonces fue facilísimo al montar la mesa, decir, pues ya está el padre Fernando del Moral, que además da una prueba fehaciente de cómo el padre Morales con su pedagogía aprende, no solamente entre aquellos que por vocación nos hemos adherido a su obra, sino en muchos otros sectores y en personas de distintas condiciones, profesiones, incluso pertenencia a otras instituciones. Bien, luego vamos con Javier del Hoyo. Javier del Hoyo, es que tengo que confesar aquí que es que a veces sabe más de mí con el padre Morales que yo. Y me dice, oye, ¿no te acuerdas tú que el día 13 del mes de tal, no sé cuánto, el padre Morales te dijo, hiciste? Y yo dije, que no me acuerdo yo de eso. Pues sí, tal día, no sé cuánto. O me llama uno y me dice, oye, que muchas felicidades, porque me ha dicho Javier del Hoyo que hoy tú con el padre Morales tuvisteis una entrevista y una decisión muy importante. Y yo digo, pero que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Entonces se acuerda Javier del Hoyo. Yo digo, vamos, pues puede venir porque desde luego lo que diga, yo doy fe que se lo sabe y se lo sabe muy bien. Luego ya vamos con Jesús Manso. Bueno, Jesús Manso o sea, está entre nosotros por una decisión personalísima. O sea, porque a Jesús Manso yo sé que en algunas universidades no solamente es que le reclaman, se le rifan. Y entonces él hace pues una declaración muy solemne diciendo, yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar con vosotros, yo quiero estar... O sea, está en 20 foros donde he reclamado, pero él dice, yo quiero estar con vosotros. Y entonces yo digo, pues nosotros queremos estar contigo. Y ese es el motivo, como ven, bastante simple y bastante. Muchísimas gracias porque desde luego habéis cumplido las expectativas y yo también, como no soy muy humilde, pues reconozco que no me he equivocado al invitaros. Era una curiosidad que me ha surgido para Javier. Claro, sí que has leído toda la carta, pero no me faltaba texto ahí. Como ponía Santidad Educadora por María y en María, cuando uno lee los textos del Padre en general, claro, esto era un texto epistolar, es diferente,
el nombre de María aparece cada 2 líneas. Aquí no aparecía. Él tendría ya, era un año después de su ordenación, a María la tendría ya en su corazón, pero realmente ese amor a la Virgen y ese parece que le salía por ósmosis de ir de la mano de María, como realmente fue increciendo a lo largo de la vida del padre. Sí, claro. Bueno, como en la o sea, vida del no padre. No nació así como no nacemos nadie. Y en la nadie, vida de pero... todos, ¿no? Porque si no va increciendo, pues ya me dirás. O sea, si tú quieres a María lo mismo que hace 5 años, mal vas. ¿No? Mal vamos todos si mañana no queremos a la Virgen más que hoy. Pero bueno, sí, él tiene como dos advocaciones. Lourdes, que es de juventud, a partir de... Él nace en una familia no muy católica, a pesar de lo que se ha dicho. Su madre medio practicaba, su padre no, nada. Pero, bueno, sabemos la anécdota esta de que en 1914 la hermana pequeña, Margarita, pues se pone muy mal de escarlatina, que se le mezcla la escarlatina con sarampión y está a punto de morir. Y la madre pues le hace una promesa a la Virgen de Lourdes de que irán a Lourdes si se cura. Se cura, pero en 1914 ya sabemos lo que ocurre. Y entonces hay que posponerlo al término de la Primera Guerra Mundial, que entonces se llamaba la Gran Guerra Europea, solo Primera Guerra Mundial después del año 45, y al final van en el 20. Digamos que hasta 1920 pues el padre tiene una noción de la Virgen como muy seca todavía. Va a Lourdes, luego está en el colegio que pertenece a la Congregación Mariana, y luego será la advocación de Fátima la que le vaya a encuadrar, sobre todo a partir del año 42. Fátima en ese momento todavía no tenía mucha fuerza, porque Fátima le va a dar fuerza precisamente Pío XII, el 13 de mayo del 42, que coincide con el 25 aniversario de su ordenación episcopal. Y a partir de ahí, pues, pero bueno, el padre sí, desde la Congregación Mariana ya empieza a tener cierto amor a la Virgen. Y luego, pues, bueno, Lourdes, Fátima y todas las demás advocaciones, porque Covadonga, etcétera, etcétera, el 8 de septiembre, el 9 de septiembre, Covadonga, Begoña, tal. Bueno, y la Virgen, pues, fue su gran motor, ¿no? El motor al que le hacía vivir. En esta carta no lo pone, bueno, es una carta, no digo oficial, porque es entre amigos, está pidiendo cosas concretas para el tenemos que reformar el bachillerato. Lo dice ahí, no me fío de los católicos. Pero dice que los católicos que están metidos en la universidad y tal, que no, que hay que hacer una cosa de verdad. Igual que un año antes, desde Granada, proclamaba la creación de una universidad católica que no existía por el momento. En 1941, cuando escribe esto, en España estaban las 13 universidades clásicas, había 13 públicas, y luego había 2 privadas que él no considera católicas, no porque no lo fueran, sino porque Deusto y Comillas son 2 universidades de la Iglesia, no universidades católicas. Es decir, para estudiar filosofía, teología y derecho canónico. No, quiero una universidad católica para estudiar ingeniería, caminos, medicina. Deusto y Comillas en ese momento eran 2 universidades de la Iglesia, pero no en el sentido que él quiere una universidad católica con todo tipo de facultades. Y es lo que él está promoviendo, que hace falta todavía 11 años, hasta 1952, para que se cree la Universidad de Navarra por parte de Monseñor Escrivá de Balaguer, ¿no? Entonces, él, digamos que es un visionario porque, siendo todavía un estudiante de teología, tiene una visión y luego, pues, con unas características muy claras. O sea, una de las primeras cosas que dice, que de eso se quejan muchos profesores de privada, tiene que ser una universidad católica en la que se pague bien a los profesores, en que los profesores tengan una ratio
correcta. Una serie de cosas que dice, bueno, este hombre tiene un sentido de... Está pensando en la Universidad del Sacro Cuore, que acababa de fundar Gemelli, pues unos años antes. Yo no sé si Sacro Cuore es del 27, me parece, o Agostino Gemelli. Bueno, por ahí, ¿no? 27 es... Y, bueno, pues está con un pensamiento de... Tenemos que crear esta universidad para la que habrá dinero. Lo va diciendo en sus artículos. Estos son todos artículos con seudónimo, ¿no? Bueno, que sí, que la Virgen, aunque no la meta aquí, pero vamos. Monseñor. Terminaste diciendo que la juventud está en manos de los que la educan. Y que los que la educan hoy, pues ya sabemos, pero ¿qué sabemos? O sea, ¿cuál es el problema según tu opinión? Y la pregunta es, en tu opinión, ¿cuál es el problema principal de los educadores de hoy, en general, de la educación dominante, diríamos, para la educación con futuro de la juventud? Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y por eso lo dejaste en el tintero, pero así, bueno, una preguntita. Sintéticamente, en tu opinión, porque es tu opinión también, pero como tienes mucha experiencia de la universidad y tal, pues es interesante y la perspectiva moraliana, pues entonces... Bueno, hay una descristianización de la sociedad, descristianización de los educadores. Quizás algo peor es una deshumanización de la sociedad y de los educadores. Hay una falta de desarrollo de la voluntad, de ejercicio de la voluntad, y sobre todo hay un no querer dar disgustos, no querer, es decir, si yo permito que todo el mundo haga lo que quiera, yo no doy disgustos y la sociedad no funciona, pero bueno, yo no me llevo el disgusto, ¿no? Quiero decir, yo soy de los poquísimos profesores que no deja entrar en clase una vez empezada. Entonces, podría no hacerlo. Es decir, el que entra, pues... Pero, bueno, pues hay gente, a veces es costoso, porque una vez el año pasado, pues entra una señora, después de 40 minutos de empezar la clase, una señora que yo no conocía, pues no sé, unos 50 años, entra, digo, perdone, la clase ya ha empezado. Dice, ¿pero esta es la clase de mitología? Sí, pero ya ha empezado. Y sigue entrando. Perdone, pero no es la clase de mitología. Sí, pero mire, va a cerrar la puerta por fuera. Me dice, ¿cómo que voy a cerrar la puerta por fuera? Pues en vez de cerrarla por dentro, va usted y cierra la puerta por fuera. Eso, quiero decir, eso es dar disgustos y llevárselos, porque uno queda fatal. Y todos los alumnos de 18 años dijeron, pues si esto le ha hecho a la de 50, está claro que aquí no se puede llegar tarde. Eso es una forma de educar. Quiero decir que si deshumanizamos, yo por ejemplo, yo se lo digo el primer día, si a alguien le veo con el móvil, aunque sea viendo un WhatsApp, fuera de clase. Hombre, tampoco es para tanto. ¿O sí? No lo sé. Quiero decir, las normas las pone el profesor. Yo lo tengo puesto en la guía docente, que si alguien está con el móvil, porque lo que no se pone en la guía docente no se puede llevar a cabo. Entonces yo lo tengo en la guía docente. Si alguien está con el móvil, haciendo lo que le dé la gana, usted váyase fuera. Entonces, ¿tenemos miedo a exigir? Sí, claro. Pero, o sea, ¿dónde está el problema? Me preguntaba usted, ¿no? ¿Dónde está el problema? El problema está en que, primero, hay una deshumanización, luego, segundo, hay un todo da igual, todo vale igual, es decir, da igual que un universitario esté chateando a través del... Claro, yo les dejo tener el portátil en clase, pero yo doy la clase en vertical, para arriba y para abajo, y entonces veo qué es lo que están haciendo. Entonces, si están chateando como en otras clases, me doy cuenta. O sea, yo no doy la clase desde la pizarra, voy para arriba y para abajo. Entonces, bueno, pues cuento estos 3 detalles, se podrían contar muchos más, ¿no? De cómo educar, porque luego, teniendo
voy a decir dos datos que no debería decir. El primero, suspendo al 60% del curso. Y el segundo, en las encuestas salgo el mejor profesor. Pues no son compatibles. Algo falla. Es imposible, con ese índice de suspensos, que luego en las encuestas salga como el mejor profesor del curso. Hay algo que no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el alumno del profesor? Que le diga qué bueno es usted, que... Yo este año, el primer día del curso, que fue el lunes pasado, hice una cosa que no se debe hacer tampoco, pero bueno, hago cosas que no se deben hacer, pero aún así me quieren. Bueno, no sé si me quieren tirar por... El primer día del curso no sabía nada de quiénes eran, pasé lista y dije, bueno, sois 20, 19 chicas y un chico. Les dije, bueno, esto no se lo digáis a Irene Montero, porque entonces, como tiene que haber igualdad, 18 de vosotras os vais a... Claro, porque a ver dónde encontramos chicos en letras. 18 de vosotras os vais a enfermería. Y luego la otra cosa, les dije, bueno, no sé quién, pero aproximadamente el 60% de vosotros, que no sé quiénes son, porque no os conozco, vais a suspender la asignatura. Bueno, se quedan mirando. Bueno, es otra forma de motivación. Un poco salvaje, pero bueno, cada uno utiliza sus métodos. Es muy salvaje. Bueno, la pregunta era, ¿dónde está el problema? El problema está en una deshumanización, en que si todo el mundo puede hacer lo que quiera, si no se exige en cosas concretas. Yo he puesto 3 o 4 ejemplos de cosas muy, muy concretas, ¿no? El móvil, la puntualidad, llegar tarde, no utilizar el ordenador para ver una película, porque a mí me dicen los alumnos, yo en clase me veo películas, pero el profesor se sienta en la mesa, está hablando y yo estoy viendo una película. Luego cuelga los PowerPoint en Moodle. Yo no cuelgo nada en Moodle. Si usted no viene a clase, pues es problema suyo. Bueno, quiero decir, he contado ejemplos, pero yo creo que sí que hay muchas formas de humanizar, muchas formas de exigir, de hacer ver las cosas como son, ¿no? Bueno, creo que no he contestado exactamente, pero algo, ¿no? Un poquito. Sí, muchas gracias. Jesús, creo que quiere cerrar un poco. No, bueno, cerrar, ¿no? Pero o sea, yo añadiría la falta de horizonte y de esperanza. O sea, yo, no sé, para mí, que es complementario a lo que decía también Javier, pero creo que lo que falta en los educadores, en primer lugar, es que ellos mismos no tienen una esperanza. Y o sea, yo no sé cómo se educa sin esperanza. O sea, me parece algo consustancial. O sea, el educando espera algo. O sea, espera algo. O sea, tiene esperanza. Claro, pero cuando el educador no la tiene, ¿qué ofreces? ¿Qué puedes ofrecer, ¿no? Entonces, por eso es verdad que yo creo también que hay cosas... Es verdad que yo tiendo al optimismo, eso también es verdad, que soy muy, muy optimista, pero yo veo algunos brotes verdes en la educación, o sea, porque veo que... O sea, yo creo que era impensable que un católico, porque yo no me escondo, quiero decir, que un católico fuese decano de mi facultad, a mí me parece un brote verde, o sea, me lo parece objetivamente. Y sé que no tiene que ver con que yo sea un buen católico, porque sé a ciencia cierta que soy muy imperfecto. O sea, creo que tiene que ver con que se transmite algo que la sociedad no puede transmitir porque está vacía. O sea, los jóvenes que tenemos en la universidad no esperan nada. Y esto es lamentable. Y entonces eso sí que es un llamamiento. O sea, los jóvenes nos llaman todos los días a decir, alguien que me diga algo que permanezca, algo que sea estable, algo que... ¿no? Alguien que me mire y que me quiera como soy, incluso aunque sea un absoluto desastre, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, que es que la educación católica
vamos, va a estar, está de moda y va a estar de moda y es el futuro. el progreso bien entendido, ¿no? Es que está en nosotros. Yo es que lo veo, o sea, el sistema está agotado. Digo, desde un punto de vista también incluso técnico, ¿no? que los que nos dedicamos a estudiarlo, o sea, el sistema educativo está agotado, o sea, no hay oxígeno en el sistema educativo, porque nadie sabe, o sea, y bueno, pues vamos a cambiar esto, ya, es que no es eso, o sea, no se trata de cambiar cosas, se trata de dar esperanza, fundamentalmente, ¿no? Y a partir de ahí, sí, pues una formación integral, por supuesto, ¿no? Pero creo que esa también es una clave ineludible en la actualidad para entender porque no está funcionando, ¿no? Mi paso por la Universidad Civil es inexistente porque entré con 18 años al seminario. Por tanto, mi paso universitario es por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que reivindicamos también su existencia. Pero yo sí quería aportar una cosa, y es que, bueno, desde que me ordené he estado siempre en la zona de la carretera de La Coruña, en Madrid, donde hay grandes instituciones educativas, religiosas, etcétera. Yo creo que hay un motivo también de crisis, es la poca presencia cristiana en el campo del humanismo y de la educación, ¿no? O sea, que en esos centros educativos, colegios, universidades, se forma ingenieros, se forma grandes hombres de bancas, pero todas las carreras relacionadas con el humanismo o con la educación tienen una prensa muy mala, ¿no? Donde pues un chico o una chica dice que va a estudiar pedagogía o que va a estudiar educación o lo que sea, y inmediatamente se le invita a esa persona a estudiar algo que le permita vivir mejor, ¿no? O sea, con eso cómo vas a vivir o qué familia vas a tener. Entonces, me parece que en el seno de la propia Iglesia, educativamente, grandes universidades encomendadas a instituciones de la Iglesia o colegios, etcétera, la línea que la renovación va a venir, o sea, por parte de quienes estén ahí. Y ahí quizá la Iglesia da un paso, ¿no? Toda la obra de Poveda, del padre Poveda frente a la institución libre de enseñanza, también todo el empuje de la posguerra, etcétera, de la presencia de católicos en la universidad, de catedráticos, etcétera. O sea, ahora, pues efectivamente, yo creo que se ha dado un paso para atrás, ¿no? Entonces, los jóvenes hoy, en su proyecto profesional, o sea, ¿qué me va a dar más dinero? O sea, hay toda una cuestión también económica, que yo creo que eso ha hecho que se dé un paso para atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo. Y nada, tenemos que cerrar aquí porque ya tenemos que pasar a la comida. Como ellos se van a quedar, es que veía una mano levantada ahora, pero podemos hablar con ellos ahora mismo, ¿no? Así es que yo creo que cerramos con un nuevo aplauso y de verdad muchísimas gracias.